A Israel, donde continúa la operación Regreso a Casa con la alegría en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, porque ya está la confirmación. Los 20 rehenes liberados hoy ya se encuentran en suelo israelí. Ese helicóptero que estás viendo allí acaba de aterrizar. Era el helicóptero que trasladaba a algunos de los rehenes a distintos hospitales a los que están siendo distribuidos para la revisión inicial, para hacer un primer análisis de cuál es su estado de salud. Ya desde el aire en el helicóptero se fueron comunicando con sus familiares. Recordemos que hubo una primera tanda de 7 rehenes que fueron entregados muy tempranito, hora de Israel, plena madrugada nuestra. Ellos fueron entregados primero a la Cruz Roja, de la Cruz Roja fueron entregados a la Fuerza de Defensa de Israel en Gaza y desde allí distribuidos a hospitales en Israel. Finalmente, una segunda tanda con los 13 rehenes restantes, también habían sido hace un rato entregados a la Cruz Roja, ya estaban en manos de la Fuerza de Defensa de Israel y desde Gaza fueron trasladados por vía aérea a hospitales distribuidos en distintos puntos de Israel y ya están todos en territorio israelí. Atención con información que se está conociendo de lo que se viene, información muy importante. Número 1, esa imagen que ves allí es de 2 de los rehenes con las camisetas del Maccabi Tel Aviv. Veíamos una imagen de uno de ellos antes, se vio la imagen saludando por el helicóptero. Cuando la vi yo dije, bueno, parece la remera de Atlanta porque Eitan Horn, que es uno de los 3 argentinos que están entre los liberados, es fanático de Atlanta junto con su hermano Idar Horn, los dos Horn nacidos en la Argentina, pero desde hace más de 20 años viviendo en Israel. Pero no, es una camiseta del Maccabi Tel Aviv, que es un equipo obviamente israelí. Son Gali y Sivi, 2 de los rehenes que fueron liberados. Te decía, información importante de lo que se viene. En este momento estaban conversando por teléfono con la presencia de Trump al lado de Netanyahu, el presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi y Netanyahu. Y el presidente de Egipto invitó a Netanyahu a que esta tarde, hora siempre de Medio Oriente, va a ser mañana nuestra, mediodía nuestro, pero que esta tarde, después de que termine la visita oficial de Donald Trump en Israel, vayan juntos a Sharm el-Sheikh, en la península del Sinaí, a la cumbre por la paz en Medio Oriente que se va a estar realizando allí en Egipto con todos los países del mundo árabe y del mundo islámico que vinieron pregonando por esta salida, impulsados principalmente por Donald Trump. Sería un gesto impactante que un primer ministro de Israel esté presente en una cumbre con prácticamente todos los países del mundo islámico. Y la otra que te cuento, rapidita, mañana va a estar visitando el presidente Subianto de Indonesia a Israel. Indonesia es el país que no tiene relaciones con Israel, con mayor cantidad de musulmanes en el mundo. Es una señal de normalización muy importante pensando en una paz que sea mucho más duradera que solamente un cese del fuego. Parlamento de Israel, a la Knesset, esto está pasando ahora. Donald Trump ya está allí 2 horas más tarde de lo previsto. Quien habla en el centro es Amir Ohana, es el presidente del Parlamento. A un costado de Ohana está Isaac Herzog, que es el presidente del Estado de Israel, y del otro lado está el presidente Donald Trump. Discurso histórico, ahí lo vemos en la tribuna, en su asiento, al primer ministro Benjamin Netanyahu, rodeado de los principales miembros de su gabinete. Es un hecho histórico. Hacía muchos años que no había un presidente de los Estados Unidos hablando en el Parlamento israelí. Hoy, para Israel, Trump es un héroe nacional. Van a ver que desde hace varios días se ven muchas banderas estadounidenses en las principales plazas de Israel. Y hay un país donde hay muchos que están muy enojados con el primer ministro Netanyahu y que dicen: todo esto es gracias a Trump. Todo esto es gracias a Trump porque efectivamente hubo una gestión que no podría haberse dado de otra manera. Y la vemos a Sara, vemos al yerno. Sara es la esposa de Netanyahu. Atrás estaba Jared Kushner, que es el yerno de Netanyahu, que fue clave en estos últimos días porque el marido de Ivanka, que es la hija mayor de Donald Trump, fue quien termina negociando en la parte final este acuerdo de 20 puntos con los principales países del mundo islámico. ¿Cuándo termine este discurso? Esto también es una noticia que no se esperaba. Hay información en algunos de los hospitales donde están los rehenes, porque no están todos en los mismos hospitales, de que podría haber una visita de Trump. Parece que Trump pidió ver a algunos de los rehenes que acaban de ser liberados.
y no es algo que esté confirmado, pero podría ir allí el presidente de los Estados Unidos, que va a estar después, volan de Egipto a Sharm el Sheikh. Ya tenemos la confirmación de que va a estar también Netanyahu en esa cumbre, donde van a estar todos los países que firmaron este acuerdo la semana pasada. Estamos hablando de los principales países del mundo islámico. Esto incluye a Arabia Saudita, Emiratos Árabes, a Doha, por supuesto, a Qatar, que es central en esto, a Turquía, que también fue muy importante, a Indonesia, a Pakistán. Todos los países del mundo islámico, los principales países del mundo islámico, excluyendo, por supuesto, a la República Islámica de Irán, que es el gran perdedor de esta paz. El gran perdedor de esta paz es Irán, el gran perdedor de esta paz es el terrorismo. Y va a ser un discurso histórico el que en momentos va a comenzar a dar el presidente de los Estados Unidos. Todavía empezó el discurso oficial de Trump. Brevemente, si nosotros nos atendremos a lo que suelen ser las visitas de Estado, hace poquito le tocó al presidente Milei, justamente allí en Israel. Da primero un discurso el presidente del Parlamento, de la Knesset, que es Amir Ohana, que es el hombre que está hablando allí. Ahí la enfocan a Sara Netanyahu, la primera ministra de Israel. Steve Witkoff, que es el principal negociador que tuvo Trump en esto, además de su yerno que se sumó después. Va a hablar seguramente después el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Bueno, este es el momento en el cual lo aplaudían. Había aplauso cerrado primero para Netanyahu y después fue mucho más importante el aplauso para Trump. Se espera también que hable el jefe de la oposición, que es Yair Lapid. Discursos, obviamente, que van a ser muy celebratorios de la figura de Donald Trump, y finalmente la palabra del propio presidente de Estados Unidos, que va... Yo no dejo de asombrarme es que es impresionante, Antonio. de lo que es el manejo de poder. ¿Sabes por qué es impresionante? Porque venimos de muchos años donde lo que parecía es que Estados Unidos había perdido radicalmente poder. Porque los liderazgos que tuvo Estados Unidos no hacían nada. O sea, vos pensás, ¿cuál es la última imagen fuerte internacional de Estados Unidos antes de Trump? La salida de Afganistán. La sensación de una potencia que se despedaza, digamos, que tiene que huir de Afganistán porque los talibanes la estaban recuperando nuevamente. Y vos lo que tenés hoy acá es un liderazgo muy fuerte, muy polémico, muy controvertido. No es que nadie está planteando... Bueno, es que los liderazgos fuertes siempre van a ser polémicos. Exactamente. O sea, autoritario, ególatra, todo un montón de cuestiones y atributos negativos que vos podés achacarle. Ahora, al mismo tiempo, una convicción de hacer con ese poder cosas. Y en este caso, esta paz es inimaginable, imposible sin Trump. Y Trump está pensando en una jugada de más largo plazo, ¿eh? No es solo un cese del fuego para que se termine esta guerra en Gaza. Que Netanyahu vaya a visitar Sharm el Sheikh para reunirse con todos los líderes de Medio Oriente, todos líderes del mundo islámico, que hasta hace algunos años casi ninguno de esos países reconocía a Israel. Acá lo que está planteando Trump es que todo el mundo islámico reconozca y establezca relaciones diplomáticas con Israel. Porque con mucha razón Trump dice, esta es la única forma de que haya una paz duradera en la región. Si todos los países, salvo los países abiertamente terroristas como Irán, si todos los países tienen relaciones con Israel y sobre todo hacen negocios con Israel, porque acá la mirada de Trump no es la mirada ni de un diplomático, ni de un tipo que se formó en la política, es un hombre de negocios. Y él dice, los negocios son un incentivo para la paz. Si vos haces negocios con un país y tenés intereses económicos de por medio, y es más difícil que después vayas a hacer la guerra porque te va a perjudicar mucho más. O hacer la guerra o, bueno, no tener relación o terminar financiando, por ejemplo, a organizaciones terroristas, que es lo que pasó en muchos casos en el mundo islámico. Entonces son momentos muy importantes y yo estaría atento, más allá de toda la emoción que hay por la liberación de los rehenes, a lo que se viene. Y esta es la otra parte. Esta es la otra parte. Casi 2.000 terroristas palestinos presos en cárceles israelíes están en este momento siendo liberados. Entre ellos 250 condenados a cadena perpetua por gravísimos atentados terroristas. Y esa es la imagen que veías recién de terroristas que estaban con la kefie, que es el pañuelo palestino habitual que usaba Arafat, y viste haciendo la V de la victoria en un gesto claramente reivindicativo. Esto también está pasando, por eso todo el sector más
más duro de la coalición de Netanyahu, que está más a la extrema derecha dentro de la coalición, votó en contra de este acuerdo, porque dice, no podemos liberar terroristas una vez más. Pero bueno, Bueno, ya volvemos allí en un ratito nada más. Se espera la palabra del presidente de los Estados Unidos. Presidente de los Estados Unidos que después tiene que volver a los Estados Unidos para recibir mañana a Javier Milei. A las 12 de la mañana. Sí. A las 12 Yo creo horas. que se va a atrasar todo. Sí, porque probable. estamos ya está atrasado 2 esto, horas sí. atrasados respecto de lo que era el cronograma que tenía Trump allí. O sea, me parece que se va a terminar atrasando todo. Igual se va a resolver todo hoy, lo que es la actividad de Trump allí. Entonces me parece que sí va a salir más tarde. Y en principio pero también debería estar más allá del tema Milei, del mano a mano con Milei, tendría que estar en un homenaje a Charlie Kirk a las 5 de la tarde de mañana, por lo cual uno imagina que durante Capaz ese se hace horario... un poquito más corta la reunión con Milei. Claro. Eso también es muy posible, ¿no? Emiliano. Bueno, vamos a hablar un poco. Hola Antonio, Lario, buenos días para ustedes, buenas tardes ya aquí para nosotros. Bueno, ¿estás dónde? Estamos en la Plaza de los Secuestrados, en plena ciudad de Tel Aviv. Perdonen si se filtra mucho el audio. Acá hay más de 80.000 personas que están haciendo vigilia desde la noche de ayer a la espera de lo que fueron las liberaciones hoy a la mañana aquí en Israel de los 20 secuestrados vivos y de lo que será en minutos, un poco más de una hora aproximadamente, la devolución de 4 de los 28 cuerpos de secuestrados asesinados que va a devolver hoy Hamás. Gabriel, la sensación de lo que se vive un poco allí, porque la verdad es que hasta último momento estaba la duda, jamás cumplirá, no cumplirá, jamás cumplió, y además se entregan entre los rehenes a personas y a algún soldado que estaba desde allí hacía mucho tiempo antes, con lo cual va a ser la primera vez desde 2014 que no hay rehenes vivos en Gaza. Exactamente, en este momento es la primera vez que no hay rehenes vivos adentro de Gaza. Es cierto, Dari, que durante lo que fue la madrugada de aquí en Israel hubo mucha ansiedad en un momento, aproximadamente a las 4 de la mañana, hubo un mensaje de parte de la oficina del primer ministro Netanyahu respecto de una votación urgente a nivel telefónico que habían tenido que hacer los ministros del gobierno de Israel, porque a último momento, 4 horas antes de comenzar la primera tanda de liberación, Hamás pidió modificar nuevamente el listado de los prisioneros palestinos que Israel tenía que liberar. Era algo que ya estaba totalmente cerrado y acordado, y aún así a las 4 de la mañana pidieron un cambio. El gobierno votó unánimemente por no acceder, accedió a un cambio mínimo, pero no sobre lo que pretendía Hamás, que era una de las figuras principales de los terroristas palestinos, que continúa preso, y aún así se pudo avanzar tranquilamente en la liberación, tanto a las 8 como a las 10 de la mañana. Está hablando de Trump ahora, ¿no? Sí. Está hablando Trump en la Knesset, ya comenzó a hablar, ya terminó el discurso de Netanyahu. Netanyahu habló de que se vienen 10 años de paz, por lo menos 10 años de paz, una nueva era en Medio Oriente. Bueno, eso es en vivo. Está hablando el presidente de Estados Unidos ayer en el Parlamento. Contaba Gabriel recién que ya entonces se empiezan a liberar los cuerpos. Exactamente. Bueno, Esto no se sabía va a ahí ser más en pausado. qué plazo iba a ser, pero ya empiezan. Empiezan hoy, Antonio. Se suponía que hoy tenían que entregar, según el plan de Trump, tenían que entregar a los 28 cuerpos. Jamás había confirmado la semana pasada que no tenía conocimiento de toda la cantidad de cuerpos. Entonces quiere entregar una cifra incierta. En un momento hablaron de 8, en otro momento hablaron de 15. La realidad es que hace 20 minutos aproximadamente el departamento de prensa de la agrupación de familiares de los secuestrados emitió un comunicado demostrando bastante desagrado porque jamás había confirmado que finalmente hoy va a ser entrega solamente de 4 cuerpos y no hay una respuesta cierta todavía de cuántos va a entregar en total y de cuándo va a avanzar, aunque se supone, según el plan de Trump, por supuesto, que debería ocurrir en el día de mañana. Y cuando mañana jamás confirme que lo que entregó es todo lo que tiene, ahí deberá empezar a actuar una comisión militar conformada por los ejércitos de Estados Unidos, Israel, Turquía, Qatar y Egipto, que van a ingresar a la franja de Gaza para empezar la búsqueda de lo que van a ser los cuerpos que finalmente jamás no recupere. O sea que no se sabe
de los 28, ¿cuántos van a ser entregados finalmente? Y sí, porque ahí lo que planteo Hamás es, bueno, algunos están en lugares donde no sabemos si vamos a poder acceder, habrá que esperar un poquitito más. Hay que ser, me parece, moderadamente optimista respecto, por lo menos la mayor parte pueda volver a sus casas. Yo te quería preguntar, Gabriel, ¿qué es lo que se habla hacia adelante respecto de las otras fases de este acuerdo? Fase más importante en lo del corto plazo, desarme de Hamás. Bueno, hasta el momento es bastante incierta la respuesta, Dari, porque la realidad es que durante toda la semana pasada, una vez después de que Hamás confirmó que estaba en condiciones de acceder al acuerdo, salieron a decir que ellos no van a devolver, a deponer las armas y no van a entregar el poder a cualquier gobierno que se haga cargo de la autoridad palestina, por lo cual creemos todos aquí en Israel que ese va a ser el punto más álgido dentro de lo que sean las negociaciones, que deberían comenzar de inmediato, según el planteo de Trump. Mañana se termina con la recuperación de los cuerpos de los secuestrados asesinados e inmediatamente Trump quiere que el mismo miércoles ya se arranque con lo que va a ser la negociación. Por ahora causa bastante tensión, podríamos decirlo, justamente por eso, porque no hay una predisposición de Hamás respecto de lo que vaya a ser justamente el acto de poner las armas. Gabriel, igualmente, decime. Le sacó todo esto solamente, igualmente también creemos que todo va a depender de cómo transcurra hoy el evento que va a haber en el Cairo. Ustedes saben, Trump está a punto de terminar en la Knesset y de volar para el Cairo para asistir a lo que va a ser el evento formal, protocolar, diplomático de la firma del acuerdo, que por supuesto ya se firmó, pero que va a tener como un cónclave de países árabes y países occidentales que van de alguna manera a sumar a las garantías de Estados Unidos, de Egipto y de Qatar, y creemos todos que en base a eso también podrá definirse cómo van a seguir las negociaciones a partir de miércoles. Gracias, volvemos en un ratito. Antonio, hubo incidentes en el Parlamento israelí recién cuando estaba hablando Trump. Podemos ver el momento porque creo que eran legisladores de extrema izquierda que aparecieron con carteles que decía genocidio, mira. Please expel this Knesset member. Please expel this Knesset member. Fíjate ahí. Estamos escuchando quien está doblando la voz del presidente del Parlamento diciendo expulsen a estos dos miembros de la Knesset, es decir, estos dos legisladores que estaban con carteles que decían genocidio y que quisieron tirárselo encima a Donald Trump, que terminó celebrando la eficacia con la cual se lo sacaron. Antes había hablado el jefe de la oposición, digo, para que quede claro esto. El jefe de la oposición diciendo, acá a Trump le quisieron vender durante 2 años que acá había un genocidio, que acá había una campaña de hambre. Eso no es así. Acá hubo una guerra contra un grupo terrorista. Digo, eso lo dijo el jefe de la oposición en Israel, para que quede claro que, digamos, más allá de estos que son parte de la extrema izquierda de un país democrático. Un país democrático que tiene en su parlamento parlamentarios que dicen que el país está haciendo un genocidio, ¿no? Sería difícil imaginar en otros lugares de Medio Oriente eso, ¿no? Sí, que seguramente lo deben haber dicho en más de una... Por supuesto. Reunión. Lo que pasa es que acá estás con el presidente que fue, el presidente de Estados Unidos, que fue quien lideró todo el acuerdo de paz, por eso rápidamente y además porque se levantaron de su asiento. Querían buscar, obviamente, esta escena. Sí, este tipo de gente existe en todo el mundo democrático y es parte de la realidad, pero bueno, en este momento cuando entró la ovación que le hicieron a Trump allí fue bastante impresionante. Bien.